Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Bienvenidos todos, gracias por escucharnos en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Las políticas públicas son estrategias y acciones deliberadas, diseñadas e implementadas por los gobiernos para abordar problemas específicos. Seguramente usted ha escuchado hablar de este concepto, que trata particularmente de mejorar la calidad de vida de la población. Las políticas públicas pueden abarcar diferentes sectores, de la salud, la educación, la seguridad, medio ambiente y economía, entre otros. Y para hablar de las políticas públicas como un proceso que ayuda a identificar problemas y darles, por supuesto, soluciones, tenemos una mesa de análisis muy interesante en la que tenemos varios invitados. Saludo en estos micrófonos del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, a Luz Graciela Oñate Díaz, licenciada en Contabilidad Gubernamental por la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Hola. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Le acompaña también Daniela Santana Becerra, abogada y actualmente integrante en el área de auditoría y control preventivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a la audiencia. Saludamos también al maestro en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Abraham Noé Delgado Naranjo, presidente de la Comisión Sector Gobierno 2.0 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Abraham, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Víctor. Y por supuesto, nuestro invitado de hoy, el experto en el tema, Estuardo Gómez Morán, maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara y actualmente también director de Auditoría de Desempeño en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Maestro, qué gusto y qué honor tenerlo en esta mesa de trabajo. Le damos la bienvenida. Muy bien, gracias, Víctor. Un gusto acompañarlos. Gracias. Deteniéndonos un poco, si les parece, maestro, en la definición. Primero que nada, ¿qué son las políticas públicas e inclusive qué da origen a la palabra políticas públicas? Política pública es un concepto, es un concepto amplio, es un concepto complejo que se refiere a la fusión de dos conceptos, el de política y el de pública, ¿no? Ahora, no nos referimos estrictamente a la política en el sentido partidista, sino en el sentido de decisión, así como las políticas, por ejemplo, que emprende una empresa. Una empresa tiene políticas, tiene decisiones. Cuando hablamos de público, hablamos de las decisiones colectivas, de las decisiones que se toman, digamos, en el más amplio sentido de la expresión público, es decir, para la sociedad, para lo colectivo o para un amplio grupo de personas. Me gustaría visualizar un ejemplo de qué es una política pública y esto me va a permitir ir hablando después sobre diferentes características de las políticas. Seguro estoy de que muchas personas en nuestra audiencia habrán visto que en los supermercados hay productos alimenticios a los que se les pone una etiqueta. Una etiqueta que dice exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sodio. Y podemos pensar que quizá ahí no hay política pública, pero eso es una política pública. Eso es una manifestación explícita de una decisión colectiva, de una decisión pública que intenta solucionar un problema. Creo que todos tenemos claro que lo que busca ese etiquetado claro en los productos es que las personas tomemos buenas decisiones de consumo de nuestros alimentos, que controlemos nuestro consumo de azúcar, grasa, sodio, etcétera, porque se relaciona con problemas públicos, con problemáticas que atañen a todos. Vivimos en una sociedad en la que la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes se han convertido en grandes problemáticas públicas y ahí hay una forma, no la única, de atender ese problema público. ¿Qué más vemos ahí? Vemos que quizá podría parecernos no muy efectivo esta decisión de política pública, ¿no? De ayudarle a las personas a que tomen mejores decisiones. Podríamos pensar que sería más efectivo, quizá, prohibir los alimentos que tengan exceso de azúcar, exceso de sodio o exceso de grasas. Más allá del logotipo negro. Más allá de informarle al usuario, ¿no? Prohibirlos, ¿no? Sí, Esa podría ser otra posición respecto de esta problemática pública. Entonces, con ese ejemplo, me gustaría ir dialogando sobre las distintas características de qué es una política pública. Claro. Una decisión
colectiva. Ahora bien, surge esta a la que haces referencia, Estuardo, de el Congreso de la Unión y un amplio debate que duró, no te diría meses, duró años. ¿Siempre las políticas públicas vienen de un ente de gobierno o pueden surgir de la sociedad organizada y luego pasar por la autoridad y finalmente ser aplicables? Qué buena pregunta, porque precisamente lo que hace público a las políticas públicas es que, por un lado, requieren la participación de los actores públicos, es decir, de las dependencias de gobierno, de las instancias legislativas, de los organismos autónomos o de otro tipo de entidades públicas. ¿Se requiere una participación de actores públicos? Sí. Eso es característico de las políticas públicas, pero no siempre surgen unilateralmente desde las entidades públicas. Pueden surgir a partir de demandas sociales, a partir de mecanismos de presión de la sociedad civil organizada, y también pueden surgir del interés que tengan ciertos grupos legislativos, por ejemplo, parlamentarios en las instancias legislativas. Precisamente una de las características que hace públicas a las políticas públicas es que pueden detonarse a partir de diferentes mecanismos de discusión o de deliberación pública. ¿Desde cuándo se aplican? Esto sí es un dato importante. ¿Tiene alguna fecha? ¿Podemos pensar en un antes y un después? Híjole, esa es una pregunta complicada, porque si pensamos, por ejemplo, en las decisiones colectivas, se aplican desde que existen las sociedades organizadas. Sin embargo, no podríamos decir necesariamente que son decisiones públicas, construidas así de manera colectiva. El concepto de política pública como tal surge en sociedades democráticas. Eso es una cuestión interesante, claro, porque en sociedades o en sistemas políticos que no son democráticos, que son autoritarios, que tienen características mínimamente democráticas, es donde se puede hablar de una construcción pública de las decisiones, es decir, de una construcción colectiva, donde hay posibilidad de influir en las decisiones de los actores que tienen la posición más relevante para actuar: legisladores, titulares de gobiernos, ejecutivos o bien organizaciones, ¿no?, que pueden influir en la agenda pública. Entonces hablamos del concepto de política pública más o menos desde la década de los años 50, surge en los Estados Unidos principalmente como un resultado de la consolidación de un Estado fuerte, capaz de tomar decisiones, y la necesidad de que esas decisiones fueran efectivas, basadas en conocimiento, donde el Estado no se podía dar el lujo de fracasar en sus decisiones. ¿Se sustentan en algo? ¿Se fundamentan en algo? Pues se fundamentan en teoría, en universidades. Principalmente surgen las decisiones públicas así entendidas como decisiones colectivas, como decisiones que atañen a todos en una sociedad, pues tienen como un proceso, ¿no? Un proceso. Y digamos que su fundamentación en estricto sentido no tiene como una anatomía clara. No hay una única anatomía. A veces surgen legislativamente, a veces surgen como programas, a veces surgen como criterios establecidos en constituciones. Por ejemplo, podemos hablar de la política educativa en un amplio espectro, ¿no? Lo cual es algo muy vacío de contenido, pero dentro de la política educativa podemos pensar en muchos programas o muchas decisiones más específicas y más concretas. Una de las características de las políticas públicas, diría yo que hay 3 características. Una es que se orientan a solucionar problemas públicos. Otra, que representan una alternativa de solución para esos problemas y que tienen el involucramiento de alguna forma de actores públicos. Esas son las 3 características, digamos, centrales, ¿no? Por las que podemos hablar de que hay una decisión colectiva. Sobre el nacimiento de las políticas públicas, yo quisiera saber si, por ejemplo, estas al crearse, podemos decir, nacen de manera espontánea o son, por ejemplo, costumbres que existían en la sociedad y de repente tienes que organizarlas, administrarlas, encajonarlas y decir, a ver, sí, pero se tiene que hacer de esta manera. Así es como nacen las políticas públicas, o si pudiéramos hablar de un nacimiento de la definición, su forma y aplicación, a partir de donde nacen. No hay como un mecanismo, digamos, tan preciso, como tal, ¿no? En la literatura sobre el enfoque de políticas públicas se habla de que hay 4 etapas. 4 etapas para la formación de una política pública. Una primera etapa que es la agenda, ¿no? La etapa de agenda. En la etapa de agenda, los actores públicos y los actores privados, organizaciones de la sociedad civil, los actores en su más amplio sentido, en el más amplio sentido de la expresión, tratan de colocar sus apreciaciones de problemas en la agenda, tratan de llamar la atención sobre los temas. Después tenemos una etapa de diseño. En la etapa de diseño hablamos de que se confecciona la decisión, y la decisión pública puede tener diferentes formas: en la forma de una ley, en la forma de un programa, en la forma de un servicio, en la forma de una obligación, de una regulación, como por ejemplo en este caso
caso que mencionaba del etiquetado claro, pues hay una obligación para las empresas de la industria alimenticia, pero no son la población objetivo, las empresas de la industria alimenticia. Entonces se confecciona la decisión y ahí se discute públicamente, se delibera en instancias legislativas, se presentan iniciativas. Después de eso, de esa segunda etapa que es la de diseño, pasamos a una tercera etapa que es la de implementación. Cuando una decisión ha madurado pasando de la agenda a la etapa de diseño y se concreta en un programa, en una ley, en una obligación, en una regulación, se ejecuta. Y entonces ahí hablamos de la implementación, es decir, la puesta en marcha, la operación, la ejecución de las decisiones. Y posteriormente hay otra etapa que es la de evaluación, en donde se analizan los resultados o se revisan o incluso se pueden discutir si ha tenido o no resultados una política, una decisión. Esta última etapa permite la retroalimentación del ciclo. Muchas políticas no son nuevas. Muchas políticas, no quiero decirlo de una manera despectiva, pero se reciclan. Es decir, que pasan otra vez por el mismo ciclo de decisión, de agenda a diseño, implementación, evaluación, y nuevamente se convierten en problemas que se discuten. Y hoy incluso de país a país, ¿no? Y exactamente, hay un proceso, digamos, de análisis de otras decisiones, de qué pasa en otros contextos, ¿no? A veces importamos decisiones, a veces las exportamos, a veces tratamos de imitarlas o adaptarlas a contextos institucionales específicos. ¿Qué buscaría resolver una política pública entonces? ¿Siempre problemas sociales, problemas económicos, problemas fiscales o de todo tipo de problemas? De todo tipo de problemas. La verdad es que los problemas surgen, digamos, en la discusión pública. Los problemas pueden surgir en el contexto social, pueden surgir en el contexto económico, pueden surgir en el contexto cultural. La verdad es que no hay, digamos, una área de política pública que pueda decirse que es ahí donde se aplican únicamente las políticas. Hablamos de salud, hablamos de educación, de medio ambiente, de seguridad, de un amplio espectro de áreas de la actividad humana, de la actividad colectiva, ¿no? Entonces no hay un único tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. Se trata de todos los problemas que capten la atención pública. A veces esa atención pública es patrocinada por actores institucionales, a veces es por actores de la sociedad civil. Un ejemplo es también la discusión sobre el tema de la corrupción, ¿no? Uh-huh. La corrupción lo podemos percibir como un problema, una problemática que queremos solucionar. Cuando se discutió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3 de 3, pues hubo un interés más allá de los actores públicos, en los actores académicos, en la sociedad civil, por empujar el tema y por proponer una discusión y proponer una solución. De ahí se pensó que una alternativa para mitigar, atenuar el problema de la corrupción era que se presentaran declaraciones por todos los servidores públicos en tres sentidos: declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. Uh-huh. De ahí el nombre de 3 de 3. Esa es una manera de tratar de solucionar o atender la problemática de la corrupción. Uh-huh. Pero puede surgir problemas, apreciaciones de problemas en todos los temas. Una política, por cierto, muy socorrida hace como 6 o 12 años y que en esta elección ya finalmente se nos olvidó, ¿no? Ya se solucionó, se arregló, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Pues bueno, nada más sumar un poco a lo que nos comenta por bien el maestro Estuardo. Adelante. Así es, viene desde los años 50, uh-huh. ¿no? En Estados Unidos nace y viene empujada también por lo que es la nueva gestión pública. Sí. Y esta parte de la nueva gestión pública viene a través de varios pensadores, pues es una ideología donde se genera a través de la crisis, ¿no? Crisis en todo el mundo, en Japón, en Alemania, ¿no? En diferentes partes del mundo, y entonces los pensadores de esas partes del mundo van generando nuevas teorías, y te puedo hablar que eran teorías que venían desde Aristóteles, ¿no? Y porque desde ese entonces no se llamaban, como bien lo comenta Estuardo, políticas públicas, uh-huh. pero ya existían, ¿no? El ver por el pueblo. Ya tenían como un proceso más o menos organizado, pero sin nombre. Así es, uh-huh. ¿verdad? Entonces, se vienen a través del tiempo. No es en México más o menos como hasta los años 80, cuando está Carlos Salinas de Gortari, que empiezan a entrar esta parte de políticas públicas con estas nuevas ideologías. Entra la parte de gobernanza, ¿no? También ya ahora casi con Vicente Fox. Viene la parte de gobernanza. Esta parte de gobernanza lo que hace es acercar al gobierno, acercar a los ciudadanos, como bien nos lo comenta el maestro. Pero también trae dos partes importantes de la gobernanza, ¿no? Que es la rendición de cuentas y uh-huh. la transparencia. Entonces, de allí, pues se van desarrollando eso que nos comentaba el maestro Estuardo, ¿no? Uh-huh. Ya se viene lo de la ley 3 de 3 a partir de eso, ¿no? Entonces, claro. No se ha dejado de un lado este sentido de la nueva gestión pública, ¿sí? Y es muy difícil de que de repente México se quiera separar de eso, ¿no? Porque el Club del Mundo, ¿no? Los principales países,
estos G20 y esos, pues están metidos ahí. Entonces, para que tú puedas seguir en esos grupos, pues tienes que estar con políticas públicas, como bien lo comentaba el maestro Estuardo, como es la fiscalización, como es la transparencia. Y en ese sentido también, pues ahora sí que con gran orgullo es que Jalisco, por lo regular, es el pionero en México de la implementación de esas políticas públicas. A nivel nacional, ¿no? Sí, nos ha tocado varias, sí. Siempre va empujando esa parte. A mí me gustaría preguntarle, en su experiencia, ¿qué factores de éxito permiten que la política pública funcione? Es una muy interesante pregunta. Primero tendríamos que resolver qué significa que una política tenga éxito. De entrada, pensaríamos que solucionar un problema es la manera en la que podemos medir el éxito de una política. Sin embargo, hay problemáticas que no se solucionan. Hay problemáticas que se atienden en la medida en la que tienen un cierto respaldo, una cierta permanencia, una cierta sobrevivencia. Hablamos de políticas exitosas o de políticas que de alguna forma tratan de sobrevivir, así como si fueran seres vivos, ¿no? Uh-huh. Se resisten a morir, aun cuando hayan solucionado el problema. Que sigan demostrando su utilidad. Que sigan demostrando su utilidad, ¿no? Por ejemplo, programas tan antiguos como los desayunos o los alimentos en las escuelas. Son programas que tienen muchos años, difícilmente podrían desaparecer. Y nos podemos preguntar, ¿solucionaron el problema? Y aunque hayan tenido una utilidad, no los vamos a desaparecer o difícilmente desaparecerían. Hay ciertas circunstancias o ciertos momentos de cambio, de transformación, en donde los programas, las políticas, las decisiones cambian, también se transforman o bien se desaparecen. Pero, ¿qué es entonces lo que hace exitosa una política? Más allá de la solución del problema, su permanencia. Su permanencia es lo que puede hacer. Ahora, permanecen cuando tienen respaldo popular, permanecen cuando, si pensamos por ejemplo en el día de mañana que se quiera echar abajo alguna decisión, si habría una manifestación enérgica de los ciudadanos para que eso no ocurra, ahí hablaremos de una política que fue exitosa, donde haya una manifestación porque la decisión permanezca y porque no cambie o porque se mejore la decisión. Hay muchos factores. El respaldo popular, desde luego, que se perciban beneficios de esas decisiones, que haya incluso una mejora o una forma de incrementar los resultados, de escalar los resultados, de hacerlos más positivos, y en ese sentido, múltiples políticas públicas, múltiples decisiones van progresando de una manera que le decimos incremental. A eso se le llama incrementalismo. Se van renovando y se van perfeccionando. Ninguna política pública comienza desde el principio a tener éxito. El éxito o los resultados se van obteniendo con el progreso y la maduración de esa política, de esas decisiones. Creo que también es importante mencionar la evaluación y sobre todo también como el seguimiento que se le llega a dar a esa evaluación, porque creo que dentro de los procesos que mencionó, para mí el más importante sería la evaluación, ¿no? Y después también el seguimiento que se le da a ese programa social, porque de ahí resulta también como si el problema se solucionó, ¿no? Como usted bien decía, pero igual a lo mejor puede ser que funcione o no funcione, pero sin embargo es algo necesario, ¿no? Definitivamente, la evaluación es una de las etapas más relevantes del ciclo de política pública. Incluso podríamos considerar que la evaluación es lo que permite que las políticas públicas se conviertan en un proceso de aprendizaje colectivo. Es decir, de un mecanismo en el cual descubrimos qué decisiones sí funcionan y qué decisiones no funcionan. Y ahí en el área de evaluación de las políticas públicas es donde tenemos el mayor avance científico en la disciplina. Porque en este espacio de evaluación de políticas públicas podemos decir que tenemos la posibilidad incluso de tener el premio Nobel en 2019 que se entregó a la profesora Esther Duflo. Ya no recuerdo puedo equivocarme en el segundo nombre, pero es un nombre que es de la India, que es Abhijit, no recuerdo bien el nombre. No importa. Abhijit Banerjee. Precisamente por el avance en las formas de evaluar el impacto de las políticas públicas con programas educativos o con programas de alimentación, porque muchas veces los ciudadanos apoyamos una política pública en la que creemos, en la que tenemos algo parecido a una fe en esa política. Sin embargo, eso no quiere decir que sea exitosa
efectiva. Para demostrar la efectividad de las políticas públicas, debemos evaluar su impacto, es decir, la transformación que producen. Y ese es un estatus en el que todavía no hemos alcanzado mucha madurez en muchas sociedades democráticas. En el caso de México, está en un proceso de aprendizaje en este dominio de la evaluación del impacto de las políticas públicas. Correcto. Pues tenemos que hacer una primera pausa. De regreso, sí me gustaría que abundáramos un poquito más porque queda pendiente saber qué es más importante, el costo financiero o el social, justo de lo que hablábamos, de la evaluación y el resultado. Creo que al medirlas nos vamos a dar cuenta de si fueron o no efectivas, y sobre todo en un país como México, que es tan cambiante, que llega un gobierno y cambia la política y luego llega otro y la vuelve a cambiar, y desde el color de los membretes hasta todo el diseño de las estructuras que hoy tenemos han ido transformándose. Entonces sí necesitamos profundizar en esa parte, pero vamos al corte y regresamos, ¿les parece? Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a la Subasta con Causa 2024. Adquiere tu boleto por solo 200 pesos y súmate a este evento en beneficio del albergue infantil La Casa de Jesús y de María. Participa y conoce una amplia variedad de artículos, experiencias y servicios emocionantes para pujar. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de una noche memorable, todo mientras contribuyes a una causa social. La subasta con causa será el viernes 5 de julio a las 19 horas. En las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Participa y apoya. Tu generosidad marcará la diferencia. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita al Foro Fiscal Regional 2024, Oportunidades y Desafíos Tributarios. Conoce los detalles del Plan Maestro del SAT y el enfoque de las autoridades a este proyecto de recaudación fiscal. Asiste al panel, actualización, tendencias y desafíos en la materia de precios de transferencia. Aprende estrategias de defensa en actos de fiscalización, CFDI y restricción de sellos, entre otros temas de tu interés. El Foro Fiscal Regional 2024 se realizará el viernes 28 y sábado 29 de junio en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ubicado en la calle Oscar Wilde 5561, de la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, Jalisco. Reserva tu lugar en la página web del colegio o en el teléfono 33 36 29 74 45. Aprovecha la modalidad virtual para participar de manera remota y si eres estudiante pregunta por nuestro descuento especial para ti. Estamos de regreso en este podcast hablando de políticas públicas con nuestros invitados y bueno, nos quedamos en el análisis antes de la pausa de cómo poder definir qué es lo que hace exitosa a una política pública. Cuando analizamos el costo financiero que tuvo para su aplicación o el costo social, y ese es un asunto que es inclusive medio subjetivo, no podríamos llegar a una definición concreta. ¿Qué es lo que pesa en este caso? ¿El análisis del resultado en lo financiero o en lo económico o en lo social? ¿Cómo? Yo creo que hay diferentes momentos en los que los factores cobran diferentes niveles de importancia. Okay. Cuando pensamos en la etapa de agenda, no tenemos visibilizados los costos, simplemente vemos los problemas y es muy costoso no atenderlos. Exigimos que se atiendan la problemática y no tenemos idea todavía de cuánto cuesta o qué implica destinar recursos específicos a la atención del problema. Pero cuando pasamos a la etapa de diseño, entonces comenzamos a dimensionar más realistamente los costos, porque hay que financiar. Hay que financiar las decisiones públicas, hay que financiar los hospitales, hay que financiar las escuelas, hay que financiar. Entonces ahí en la etapa de diseño es donde se adquiere una mayor noción del costo que tienen. Y cuando empezamos a valorar los resultados o a tener ya la implementación de las políticas y nos empiezan a faltar, tenemos otra idea de los costos financieros. Entonces los recursos públicos, los recursos financieros con los que cuenta el Estado son limitados, siempre son limitados. No quiere decir esto
presupuesto que sean el factor decisivo, pero muchas veces sí se convierten en un elemento que puede impedir la efectividad de las decisiones públicas. Cuando se toman decisiones de naturaleza legislativa que no vienen acompañadas de presupuesto, pues vemos que no se materializan. Entonces, yo diría que son los recursos financieros, el respaldo popular y también la coordinación de los actores lo que permite que las decisiones se materialicen. Si pensamos en cuál es el factor más relevante, sería como difícil decir cuál. Muchas veces, y sobre todo en estados como el mexicano, que es un estado federal donde hay niveles de gobierno, hay una fragmentación administrativa en dependencias, en gobiernos subnacionales, nacional, se requiere coordinación, y muchas veces es esa falta de coordinación lo que impide que las decisiones se materialicen, y muchas veces esa falta de coordinación pasa por las diferencias políticas partidistas entre los actores públicos, ¿no? Sí. Entonces, no es solamente el costo financiero, pero el costo financiero adquiere mucha relevancia cuando una decisión ya se está confeccionando o implementando. Sí, creo que deberíamos de retomar lo que decíamos en el corte, porque eso ya fue una charla aquí entre todos en la mesa. Un ejemplo muy claro, lo decía Abraham, el de la política de natalidad de 1980 más o menos, para tratar de que hubiera en México menos población de la que ya teníamos, cuando la capital se estaba saturando y empezamos a decirle a la gente, oigan, ya somos demasiados. Hubo una combinación de factores. ¿Cuál consideras que fue el éxito de esta política? ¿Qué se debió que la política de control natal sí funcionó y sigue perpetuándose hasta la fecha? Hoy ya tenemos no familias de 5, de 8, sino de 2 hijos. Sí, bueno, creo que fueron varios factores, ¿no? Por una parte, considero que fue una política algo agresiva, porque pues ahí tomaron de cierta manera situaciones médicas, ¿no? En donde hicieron pues disminuir la población a base de dejarlos de cierta forma estériles, ¿no? Y eso está en cortes internacionales todavía ahí eso viéndose, ¿no? Pero por otra, pues no sé si recuerdan, nos bombardearon de comerciales, pues, ¿no? Donde nos decían que la familia pequeña vive mejor. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Y entonces yo creo que esos comerciales pues duraron todo un sexenio a lo mejor, ¿verdad? Sí. Y entonces ya dentro de esas imágenes pues iban poniendo cómo la familia pequeña vivía mejor, y en el mismo comercial te exponían que ya tenían una televisión, que ya podían tener un carro, que ya vacaciones. Tenían vacaciones, el departamento, ¿no? Y entonces esa parte de materialismo fue lo que hace a lo mejor también impulsar esa situación, ¿no? A lo mejor varias personas que nos están escuchando pues tienen familias muy, muy grandes, ¿verdad? Y ya el día de hoy pues ya muchos nos limitamos en ese sentido, en decir, oye, pues es que a lo mejor ya no puedo esto porque tendría que cubrir más colegiaturas, y la situación en la que me encuentro no me da. Creo que fueron varios factores pues mezclados los que impulsaron a que esa política pública funcionara, sumado a que pues ya también pues eran de manera internacional pues se pusieron también, ahora sí que les fueron poniendo también los escalones. ¿Cuándo podríamos considerar que una política ya no sirve o es un elefante blanco? ¿En qué momento ya podemos decir que se empezó muy bien, tenía una buena intención, pero definitivamente han pasado tantos años o estos esfuerzos, estos recursos, y esto ni para atrás ni para adelante? Pues es una pregunta difícil de contestar, porque creo yo que uno de los grandes factores que hace que nos percatemos de que las decisiones de política pública tienen que cambiar es el cambio tecnológico, sobre todo el cambio tecnológico en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de inteligencia artificial, en estos tiempos de big data, de grandes cantidades de información, en estos tiempos donde todos, como una gran parte de la población del mundo, tenemos acceso a un dispositivo móvil, a conocer información. Creo que es el cambio tecnológico el que nos permite saber cuándo hay que cambiar las decisiones, cuándo hay que migrarlas o cuándo hay que transformarlas, ¿no? Porque ese cambio tecnológico también nos conduce a un cambio en la comunicación, a un cambio en la manera en la que discutimos y deliberamos públicamente. Y pienso, por ejemplo, en la década de los 50, cuando se comenzaba a gestar el enfoque política pública, y a principios de los años 90, finales de los 80 en México, que comenzábamos con la liberalización del sistema político a discutir los asuntos públicos, pues los discutíamos ¿cómo?
en la lectura de periódicos, en la lectura de los artículos de opinión, o en la discusión que veíamos en televisión, muy limitada discusión en televisión. Hoy en día discutimos los problemas públicos en redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y en tiempo real. Y en tiempo real. Y tenemos la posibilidad de discutirlos todos. Estemos todos, todas y todes. Estemos todos, todas y todes informados, sí, claro, desinformados, dispuestos a actuar colectivamente o no. Entonces, es esa discusión pública la que hace que comencemos a discutir sobre la caducidad de las decisiones. Cuando siguen funcionando, cuando hay que cambiarlas. Cuando hay que cambiarlas. O eliminarlas. Exactamente. Adelante. Sí, porque la política pública realmente está viva, pues, ¿no? Y entonces la política pública que podemos medir al día de hoy y hacerle una corrección al día de hoy, generacionalmente ya no va a aplicar las mismas correcciones que le hayamos hecho a la política pública. Porque va cambiando, como bien lo comenta el maestro Estuardo. Por ejemplo, ahorita se nota mucho esta parte de tecnología, ¿no? Pero pongámoslo, el ejemplo a lo mejor ahorita con el calor que está haciendo, ¿no? Sí. Si este calor continúa, pues entonces se tendrá que generar una política pública en base al tema de calor, ¿no? Y a lo mejor, como lo comentamos también fuera de aquí en los micrófonos hace un rato, a lo mejor ya lo que se va a vender o lo que va a tener que dar el gobierno son tuberías de agua fría, ¿no? Y en lugar de sistemas que mantengan el agua fría. Ajá, ahorita estamos buscando a lo mejor calefactores o solares donde te calienta el agua. A lo mejor después tendremos que buscar otra tecnología que nos enfríe el agua, ¿no? Sí, claro. Pero va cambiando, pues, la política pública porque está viva como el mundo, está viva como las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Maestro, entonces pudiéramos entender que la misma sociedad hace que las políticas públicas vayan cambiando, vayan reformándose, vayan migrando las estrategias, porque bueno, como bien lo escuchamos, no es lo mismo la sociedad de hace 20, 30 años a una sociedad en la que actualmente nos encontramos, ¿es correcto? Definitivamente, y sobre todo en sistemas políticos democráticos, o sea, en sistemas políticos donde existe la posibilidad de discernir, donde existe la posibilidad de deliberar los problemas, donde existe la posibilidad de plantear las soluciones y discutir públicamente las alternativas para atenderlas o solucionarlas o mitigarlas, ¿no? En la medida en la que tengamos la posibilidad de deliberar, estaremos en la posibilidad de transformar las decisiones públicas. Cuando se termina la deliberación, cuando no haya posibilidad en un sistema político de discernir, de discutir, entonces ya podremos hablar de que las decisiones se transforman a contentillo de las camarillas que controlan las instituciones. Pero mientras existan posibilidades de discernir, de discutir, de deliberar, podemos influir en esas decisiones. Se ha cuestionado últimamente, por ejemplo, hablando de natalidad, que los jóvenes ya no se quieren casar o no quieren tener hijos. Y entonces eso me lleva a preguntar qué importancia tienen las nuevas generaciones o los jóvenes para el diseño de las políticas públicas, porque ya nos va a tocar decidir nosotros. Son ellos los que van a empezar a tomar la batuta de esto. ¿En qué momento los tenemos que integrar o ya están integrados en las políticas públicas? Yo creo que los jóvenes son, como siempre, un segmento de la población, independientemente de su tamaño, tienen mucho que aportar, porque tienen ahora sí que el futuro por delante, ¿no? Y en la medida en la que los jóvenes estén al tanto de los asuntos públicos, al tanto de las decisiones públicas, al tanto de las propuestas políticas, no solo de los partidos políticos, sino de todos los actores públicos y de los actores que tratan de influir en lo público, los jóvenes estarán en posibilidad de influir en las decisiones. Hoy podríamos pensar en que tenemos la posibilidad de influir o de discutir muy al alcance de la mano de todos en tecnologías. Sin embargo, difícilmente las tecnologías nos permiten quizá tener el canal abierto, pero preguntémonos si nos permiten tener la capacidad de ofrecer o de discutir atinadamente los asuntos públicos. El canal se puede. El canal existe, pero estamos realmente en posibilidad de influir en las decisiones, y esto me lleva a pensar en la educación. En la medida en la que nos eduquemos, en la medida que mantengamos un estándar de educación, un deseo por mejorar la educación, estaremos en posibilidad de hacer que las juventudes y que las nuevas generaciones influyan más en las decisiones públicas. Sí, adelante. Bueno, yo aquí más bien tendría una pregunta para el maestro. Sería en ese comentario, ¿en
¿qué recomendación podrías dar para que se pueda mejorar la política pública? Pues es también una pregunta complicada porque las políticas públicas pueden mejorarse de diferentes formas, pero creo yo que una de las principales es que mantengamos la discusión pública abierta, es decir, que mantengamos aquellas instituciones, aquellas estructuras del Estado que permiten que el poder político se encuentre equilibrado, se encuentre dividido, se encuentre, digamos, separado para que podamos no asegurar, pero sí tener la posibilidad de discutir públicamente. Entonces, en la medida en la que tengamos sistemas con características democráticas, las políticas públicas pueden ser mejores, ¿no? Uh-huh. No solamente pensando como democracia en los momentos en los que podemos participar en las elecciones, sino participar de la discusión pública de diferentes maneras e impulsar cada vez más mecanismos institucionales para influir en las decisiones. Por ejemplo, mecanismos de democracia directa, mecanismos de discusión pública, mecanismos de contralorías sociales, por ejemplo. En esa medida podemos hacer que la discusión pública se ordene, se articule y estar en posibilidades de mejorar las decisiones. Técnicamente los ciudadanos tendrían que estar involucrados todos, no solamente los jóvenes, pues, no a lo que nos dices. Exactamente. Bueno, a mí ahorita me surge una inquietud desde su experiencia profesional, que es muy vasta. ¿Cómo cree que el campo de las políticas públicas evolucione en un futuro? Esa es una pregunta también muy interesante porque creo yo que en general toda la realidad social va a evolucionar de la mano de la tecnología. O sea, hoy discutimos, hoy nos preocupamos por el progreso de las tecnologías de la comunicación, por el progreso de la inteligencia artificial. Imaginen que en un momento no sea necesario que discutamos las alternativas públicamente entre los seres humanos y que sea factible que una inteligencia artificial nos diga cuáles van a ser las políticas públicas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles van a ser las decisiones? Creo que cada vez es más latente ese momento al que le conocen como esa singularidad en la que se construya o se desarrolla una superinteligencia capaz de hacer cosas que no podemos imaginarnos, ¿no? Que ni pensamos. Entonces creo que por ahí en la tecnología, en el avance tecnológico, está el futuro de no solamente de las políticas públicas, sino de muchas otras áreas de nuestro desarrollo humano, ¿no? De nuestra interacción social humana. Y para el caso, por ejemplo, de esa circunstancia, creo que el gran reto está en cómo adaptamos nuestras formas de comunicación, nuestra comunicación humana, porque hoy en día las redes sociales, hoy en día las plataformas comunicativas difícilmente nos han acercado a la discusión, a la deliberación, más bien han enfatizado nuestras diferencias, nos han metido en cajas de resonancia en las que estamos constantemente en una disputa con lo diferente, con los otros. Entonces creo que el reto está ahí en las tecnologías y en la comunicación. Sí, también considero así súper importante hace rato, retomando un poquito lo que nos dice el maestro Estuardo, la verdad los jóvenes son esenciales, pero sí tienen sobre todo que irse mucho aparte a la parte técnica, ¿no? Las universidades y los colegios de profesionistas, esa voz ahorita es esencial, ¿no? Las inteligencias artificiales tal vez sí avancen, pero como yo lo comento, considero que la parte humana y de los cambios humanos de esas necesidades, pues a lo mejor sí los puede arrojar a lo mejor una tecnología a base de datos de cómo se vaya alimentando, ¿no? Pero nunca va a lo mejor por lo pronto a saber, por ejemplo, en la parte del calor, ¿no? Que estás teniendo calor en este momento, ¿no? O que a la colonia fulanita de tal le falta el agua, ¿no? Por algún tipo de falla en el sistema de agua. En ese sentido es que sí considero que los jóvenes, de mi parte, creo que deben de alzar la voz y no solamente quedarse en poner notas en redes sociales, ¿verdad? Sí deben de alzar la voz, pero también deben de alzar la voz exponiendo un razonamiento con bases fundadas, ¿no? Bases bien sustentadas. Por ejemplo, todos sus derechos constitucionales, o sea, esa parte, ¿no? También las políticas públicas pues están financiadas por impuestos, ¿verdad? Y en lugar de que los contribuyentes estén buscando cómo pagar menos impuestos, lo que deberían de hacer es como aprovecharlos. Pagar el impuesto, sí, pero exigir la política pública. Uh-huh. O sea, gobernante, yo te pagué por esto, tenme la recolección de basura al día. Yo te pagué por el alumbrado público, tenme el alumbrado público. Te estoy pagando por mercados, dame mercados. Te estoy pagando por las carreteras, ¿por qué las carreteras tienen hoyos? ¿Sí me explico? Sí, claro. Esa parte, la seguridad, todo. Lo que hace falta creo que es la exigencia del ciudadano. Entonces, la voz del ciudadano en esto que es gobernanza es esencial, pues, ¿no? Y los jóvenes deben de tener en cuenta eso porque ellos son los que van a recibir el país, son los que van a recibir el mundo, pues, ¿sí? Y entonces, si ellos están en una
punto en el que no hacen mención, pues entonces de más edad eso les va a golpear. Sí, es la apatía, ¿no? Es como quien hoy, por ejemplo, no se preocupa de si tiene un trabajo o no con seguridad social, pero cuando ya llegue a la edad de jubilación se va a dar cuenta de que no tiene nada y no hizo nada, ¿no? ¿Algo más que quieran abordar? Sí, pues al final es algo así como el comentario de a mí no me afecta, pero en realidad nos afecta a todos, ¿no? Claro, y al final es política pública y todos los días estamos relacionados con una política pública, aunque no la veamos, pero en realidad sí estamos inmersos en ese proceso, ¿no? Técnicamente sí, estamos rodeados de políticas públicas. Es más, nuestras decisiones o lo que hacemos o no podemos hacer está fundamentado en políticas públicas. Así es. Y bueno, ya por último, para una pregunta para el maestro, sería sobre qué consejos tienes para los estudiantes que estén interesados en una carrera de políticas públicas, ¿no? Digo, al final entendemos que las tecnologías pues también pueden de cierta manera como tomar ese papel, pero pues nunca va a ser igual, ¿no? Yo creo que lo más importante es que los jóvenes que intenten, que tengan la motivación, el interés por estudiar, por formarse en el campo de los asuntos públicos, estén abiertos a la discusión, que tengan disposición de escuchar a los otros actores y la disposición para construir argumentos correspondientes con sus propias apreciaciones, pero al mismo tiempo sensibles a la visión de los demás actores, ¿no? Eso, la apertura, el diálogo, la deliberación creo que es fundamental para enfocarte o para orientarte a cualquier desempeño o cualquier desarrollo profesional en asuntos públicos. Creo que y eso es una de las grandes deficiencias que tiene nuestra educación. Creo que no nos enseñan a deliberar, no nos enseñan a discutir, no nos enseñan a debatir, no nos enseñan a argumentar, no nos enseñan a conocer los argumentos de los demás, a entenderlos, a familiarizarnos con ellos y a construir de común acuerdo una solución. Como una conciliación, ¿no? Exactamente, una conciliación. Como que no tenemos muchas habilidades para eso en la escuela, no nos forman para eso. Y eso es fundamental cuando se trata de asuntos públicos, la discusión pública, la deliberación. ¿Algo más que nos falte abordar? También quisiera agregar ¿en dónde podemos encontrar esas políticas públicas publicadas o no sé si están en internet, en alguna ley? Son documentos, son digitales. Sí. Sí, es muy complicado porque a veces están en una ley, a veces están en un programa presupuestario, en una matriz de indicadores para resultados, a veces están en un plan, a veces están, digamos, en manuales, a veces están ahí, digamos, dispersas, ¿no? A veces un actor representa una política pública, un actor público, ¿no? A veces de tal forma que es complicado. Yo digo que sugiero que hay 3 tipos de fuentes en las que podemos encontrar las políticas. Los instrumentos jurídicos, por un lado, los instrumentos programáticos, los planes, los programas, los proyectos y los instrumentos presupuestales. Porque ahí donde se coloca el dinero, ahí se están financiando las prioridades. Ahí donde vemos asignado el presupuesto, ahí vemos las decisiones de política pública cobrar una materialidad más concreta y contundente, ¿no? En donde hay presupuesto asignado. Pues muchísimas gracias a todos por su participación en este podcast, agradecidos por la charla y esperemos que usted que nos escuchó también le haya quedado mucho más claro la importancia de las políticas públicas, no solamente de su diseño, de su evaluación y de su participación, sino también el de que entendamos que estamos rodeados de ellas, necesitamos comprenderlas, participar, involucrarnos y ser parte de la solución, no solamente demandar, exigir la respuesta, sino participar para que se lleve a cabo en cualquiera de las áreas que nos corresponda participar, dirigir o vivir inclusive. Muchísimas gracias a todos por la charla. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos, cuídese mucho. Gracias a Luz Graciela Oñate Díaz. Gracias, muchas gracias. También, por supuesto, a la abogada Daniela Santana Becerra. Dani, gracias por estar aquí, Víctor. Gracias. Nuestro invitado hoy, el maestro Estuardo Gómez Morán, gracias por la charla. Al contrario, gracias a ustedes. Y Abraham Noé Delgado, muchísimas gracias, amabilísimo como siempre por estar acá. Muchas gracias a ti, Víctor. Gracias. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, llegamos al final de este podcast, lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!